Bueno, este video es para fines de la asignatura de Instrumentación y Control Aplicado de la carrera de Ingeniería Electromecánica correspondiente al octavo semestre. El tema que vamos a estudiar en este video es el 1.1 de la unidad 1, el cual tiene como nombre definiciones y conceptos. Antes de empezar a hablar el tema, aquí tenemos un esquema que realicé en referencia al tema, el cual tiene pues como principalmente lo que son las definiciones y conceptos. Aquí tenemos tres conceptos fundamentales, que es lo que es un instrumento, lo que es propiamente la instrumentación y las principales áreas de aplicación. Vamos a empezar con que un instrumento es un aparato o dispositivo utilizado para determinar el valor de la magnitud de una variable de proceso. Y luego tenemos que la instrumentación es el arte de medir las variables de proceso y los parámetros, y se trata de controlar o regular estas mismas variables de proceso dependiendo de la aplicación o del funcionamiento que nosotros requeramos. Para ello tenemos que se basa en estos conceptos. Bueno, lo que incluye estos conceptos serían los principales. Sería el alcance, la deriva, el error estático, el error dinámico, la exactitud, la fidelidad, la histéresis, la linealidad, el rango, la precisión, la resolución, la sensibilidad, la estabilidad y por último tenemos el ruido. Y pues respecto a las principales áreas de aplicación tenemos lo que es el sector industrial de actividades de producción. Para ello tenemos que las variables físicas pues principalmente que se toman en cuenta es el tiempo y la velocidad, la cantidad, las variables de tipo eléctrico y las variables térmicas, sin dejar a un lado las variables que corresponden al área mecánica. Ahora sí, a manera de introducción tenemos que los procesos industriales exigen el control de la fabricación de diversos productos obtenidos. Tales diversos productos se llega a su realización, como la mayoría de nosotros sabemos, a través del sector secundario, que incluye que son procesos muy variados y abarcan muchos tipos de productos, como la fabricación de productos derivados del petróleo, que son los que tienen una gran demanda en el mundo actual, los productos alimenticios, de la industria cerámica, de las centrales generadoras de energía, que también es una de las industrias del sector tanto secundario como terciario que más demanda tienen, de la siderurgia, de los tratamientos térmicos, de la industria papelera, de la industria textil, etcétera. Ahora sí, empezando con lo que son las definiciones, pues la definición de instrumentación la comenté en lo que fue el esquema, pero la volvemos a mencionar. Dice que la instrumentación es el arte de medir las variables de proceso, los parámetros, y pues la principal función sería controlar y regular estas variables de proceso. Estas variables de proceso pueden incluir presión, nivel, flujo, temperatura, densidad, capacitancia, resistencia, corriente, frecuencia, la tensión, la inductancia y la viscosidad. Principalmente serían variables de tipo físicas y químicas, dependiendo de la aplicación que le vayamos a dar. Y ahora propiamente, ¿qué es la instrumentación industrial? Es el conocimiento de la correcta aplicación de los equipos encaminados para apoyar al usuario en la medición, en la regulación, en la observación, también en la transformación, para así poder ofrecer seguridad de una variable dada en cualquier proceso productivo que nosotros tengamos que llevar a cabo. Tenemos que los instrumentos industriales se pueden utilizar para las siguientes funciones. Principalmente podemos usar estos instrumentos como número uno para censar o para captar lo que vendría siendo una variable física o química, como ya hemos mencionado, acondicionar una variable dada, transmitir una variable, también para controlar una variable,
para indicar la magnitud de una variable, para totalizar una variable, registrarla, para convertirla, para alarmarla, para interrumpirla o también para permitir su secuencia, para transmitir una señal. Podemos utilizar los instrumentos también para amplificar una señal, en el caso de los amplificadores, y también podemos manipular una variable de proceso dependiendo de lo que estemos haciendo. Ahora pues seguimos con los conceptos, que vendría un concepto pues de instrumento sería que es un aparato, un equipo o un dispositivo utilizado para determinar el valor o la magnitud de una variable de proceso. Tenemos que un instrumento, para que pueda medir, para que pueda indicar, transmitir o registrar estas señales, deben ser seleccionados de acuerdo y específicamente para la función que nosotros vayamos a requerir, para que estos nos proporcionen un funcionamiento mejor y de acuerdo a las características que nosotros necesitemos. Tenemos que adicionalmente se deben conocer las unidades de medición que normalmente utilizan esos procesos. Tenemos que dentro de las características de los instrumentos, tenemos que se pueden dividir principalmente en dos categorías. Aquí nos dice que son las características dinámicas y las características estáticas. Primeramente tenemos que las características dinámicas describen la respuesta del instrumento entre el tiempo que cambia la variable o cantidad medida y el tiempo que necesita el instrumento para dar una salida de valor constante, es decir, como las pequeñas oscilaciones, podría llamarse oscilaciones más o menos así, de que tiene un instrumento cuando todavía no ha marcado o no se ha quedado totalmente detenido. Y tenemos en las características estáticas que describen los parámetros fundamentales de los instrumentos cuando estos ya están en el estado estacionario. Eso quiere decir cuando ya marcaron una medición que ya está fija, que ya no está moviéndose. Influye directamente esto en la calidad del instrumento que estemos utilizando. Dependiendo de la calidad del instrumento que estemos utilizando, va a depender mucho también estas características, tanto dinámicas como las características estáticas. Pues dentro de los primeros conceptos o definiciones tenemos lo que es el alcance, que también se le denomina span, y pues se define como la diferencia entre los valores superior e inferior del campo de medida del instrumento. En este caso tenemos un instrumento que tiene un rango de medición de 0 a 100, por ende su alcance sería de 100, sería la diferencia algebraica sería 100 menos 0, que nos quedaría 100, que es el alcance que tendría este manómetro. Después continuamos con lo que es la deriva, que es una variación en la señal de la salida que se presenta en un periodo de tiempo determinado mientras se mantienen constantes la variable medida y todas las condiciones. Las demás condiciones se refieren a las magnitudes de influencia. Luego se suele considerar a la deriva de 0 como la variación en la señal de la salida para el valor de 0 de la medida atribuible a cualquier causa interna, y la deriva térmica de 0, que tenemos que es una variación en la señal de la salida debido a efectos únicos en la temperatura. Luego continuamos con lo que viene siendo los errores. Dentro de lo que es el concepto de error también se maneja el concepto de error estático y el concepto de error dinámico, que tiene mucho que ver con la definición que ya se dio previamente. Tenemos que el error estático es la diferencia algebraica entre el valor indicado por el instrumento, el valor que nosotros hayamos tomado con el instrumento de medición,
y el valor real de la señal que está siendo medida. Cuando el sistema ya ha sido estabilizado. Cuando el sistema ya ha sido estabilizado, pues quiere decir que ya nos, por eso es estático, que ya no se está moviendo. Y tenemos lo que es el error dinámico. El error dinámico nos dice que se define como la diferencia entre el valor de la señal que se está midiendo y el valor que indica el instrumento en un momento dado. ¿Por qué en un momento dado? Porque a diferencia del estático, en el caso de las cuestiones dinámicas, pues el sistema no se ha estabilizado todavía. La medición todavía se tiene que tomar como referencia un determinado momento. Este error es variable en condiciones dinámicas del sistema. Es variable por lo mismo que no está en un estado estacionario. Luego tenemos dos conceptos que nos pueden parecer muy similares, pero cada uno se refiere a cosas diferentes. Y se está hablando de lo que es la exactitud y de lo que es la precisión. Primeramente tenemos que la exactitud nos dice que es el grado de concordancia entre el resultado de una medición y el valor verdadero mesurado. Este término es cualitativo. Si la medición es más próxima al valor verdadero, significa que es exacta. Exacta significa que se aproxima mucho a lo que es el valor verdadero de lo que se está cuantificando. Y posteriormente tenemos lo que es la precisión, que se denomina como el grado de coincidencia existente entre los resultados independientes de una medición obtenidos en condiciones estipuladas, ya sea de repetitividad, de reproducibilidad o de intermedias. Generalmente se expresa en términos numéricos cuando se trata de medidas de dispersión, por ejemplo en una desviación típica o en una varianza. Pues en pocas palabras lo que quiere decir la precisión es que es la coincidencia que existe entre los valores cada vez que nosotros hacemos una medición y la hacemos repetidas veces y obtenemos un valor prácticamente semejante. Luego tenemos lo que es la histéresis. Algunos instrumentos de medición presentan esto. Y el fenómeno de la histéresis, que principalmente tendría que ver con instrumentos de medición eléctricos. Textualmente se nos dice que es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el índice para el mismo valor cualquiera del campo de medida. Cuando la variable recorre toda la escala completamente, como en el caso vendría siendo de un multímetro, cuando medimos determinada magnitud eléctrica y hacemos recorrer, en el caso de instrumento analógico, hacemos recorrer toda la escala en los dos sentidos, tanto ascendente como descendente, se puede expresar esta escala de medida, como lo tenemos aquí ejemplificado en esta gráfica, que nos dice que está en función de la lectura y en función del valor real. Luego tenemos lo que es la fiabilidad, o también le podemos llamar, en otros textos le llaman fidelidad también. ¿Y a qué se refiere la fidelidad de un instrumento? Hablando en el contexto de la instrumentación, pues nos dice que es la medida de la probabilidad de que un instrumento continúe comportándose dentro de los límites especificados de error a lo largo de un tiempo determinado y bajo condiciones específicas. Esto quiere decir que si nosotros un instrumento lo utilizamos de acuerdo a las características y a las recomendaciones que nos manda el fabricante en los instructivos, nuestro instrumento tiene la fiabilidad de que si estamos cumpliendo con todas esas características y todas esas especificaciones, nuestra medición o nuestra lectura va a ser lo más fiable en función de las características de ese instrumento que estemos cumpliendo. Y después de la fiabilidad tenemos la linealidad,
que nos habla de la aproximación de una curva de calibración a lo que vendría siendo una línea recta, también previamente establecida. Luego tenemos la resolución. La resolución de un instrumento dice que es la variación más pequeña entre la magnitud que el instrumento está midiendo para que se produzca un cambio susceptible de visualización en la lectura de instrumento. La resolución se refiere a que a la escala, podría decirse, que nosotros tenemos de medición. Por ejemplo, si tenemos un instrumento de medición de ohms y solamente nos permite 2 decimales en los ohms, si nosotros queremos hacer medidas que nos impliquen que ya sean 3 decimales, 4 decimales, la resolución pues de nuestro instrumento va a depender de cómo haya sido fabricado. En este caso podemos guiarnos también de lo que es la resolución a través de los bits. Dependiendo de cuántos bits hayamos hecho nuestra resolución, entre mayor sea, mayor va a ser nuestra resolución que vamos a tener. También tenemos el caso de las calculadoras. Una calculadora ordinaria nos proporciona un cierto número de decimales, pero si queremos realizar un cálculo con mayor número de decimales, pues ya no es posible, porque su resolución pues viene limitada a ciertos valores. Ahora tenemos lo que es el rango, en inglés es denominado range, que es el conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos entre los límites, tanto el límite superior como el límite inferior de la capacidad de medida de la transmisión del instrumento. Se expresa estableciendo 2 valores extremos. En este caso, en la imagen tenemos un velocímetro que nos mide en kilómetros por hora. Aquí pues nuestro rango de medida sería 200 kilómetros por hora, que es todo lo que abarca nuestro instrumento de medición. En este caso pues sería el velocímetro. Y la sensibilidad pues de un instrumento dice que es pues más o menos, bueno, tiene mucho que ver con lo que es la resolución, porque va a depender de la resolución de nuestro instrumento para que también qué tan sensible es a la medición que estamos teniendo. Para apreciar, dice que acá que para apreciar cambios en la magnitud que se está cuantificando, de tal forma que los más sensibles, los instrumentos entre más resolución tengan, van a ser más sensibles, porque van a tener la capacidad de detectar cambios más pequeños, como se observa acá en la figura. Si nosotros queremos detectar una variación que no está dentro de la escala en la que ha sido calibrado este instrumento, pues no vamos a poder observarlo porque su sensibilidad no es apta para ello. Luego tenemos lo que es la estabilidad, que es cuando el comportamiento especificado para un instrumento perdura durante su vida útil. Y tenemos por último lo que son el ruido y las perturbaciones de naturaleza eléctrica o cualquier señal de que de alguna manera altere la transmisión, indicación de la medida de la variable de estudio. Pues el ruido y las perturbaciones son son cosas que nos interfieren en nuestro circuito y no son principalmente en lo que es la electrónica, son cosas que no nos benefician en nada a nuestro dispositivo. En el caso de un televisor se podría presentar de manera de líneas de interferencia. Bien, pues eso sería todo por el video de la unidad del tema 1.1. Gracias.